Libia, una tierra sin ríos y con muy poca lluvia, creó un sistema de agua subterránea que se extiende por 2.500 millas. Este enorme proyecto extrae agua de un acuífero antiguo que tiene 20.000 años, todo sin depender de préstamos extranjeros. Una vez aclamado como la octava maravilla del mundo, este río subterráneo sigue fluyendo con fuerza hoy en día. Pero con la guerra, el sabotaje y los extremos climáticos, la pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo más podrá durar? Vamos a profundizar. Extendiéndose por el norte de África como un desierto abrasado, Libia es más del 90% desierto. Pero no es cualquier desierto, es el Sahara, el más grande y caluroso del mundo. Desde el cielo parece interminable, un paisaje brutal de rocas azotadas por el viento y arena cocida por el sol. Sin embargo, para los 7 millones de personas que llaman hogar a Libia, esta inmensidad es más que un simple telón de fondo. Es una lucha constante por sobrevivir. No hay un solo río permanente en Libia. En su lugar, el país depende de lechos de ríos secos llamados wadis. Estos canales se llenan de agua solo después de tormentas raras y repentinas, y luego se secan rápidamente. Según las últimas cifras del Banco Mundial, menos del 5% de la tierra de Libia recibe más de 4 pulgadas de lluvia cada año. El resto, seco como un hueso. Vacío. Sin vida. Dado que el interior es casi imposible de habitar, casi el 80% de la población libia vive apretujada a lo largo de una estrecha costa mediterránea. Ciudades como Trípoli, Bengasi y Sirte dependen de la lluvia ocasional, de viejos sistemas de agua y de camiones de agua abarrotados. Pero incluso estos centros costeros están quedándose peligrosamente bajos de agua. Para principios de 2025, el Instituto de Recursos Mundiales clasificó a Libia en el 6º lugar del mundo en estrés hídrico básico, una medida que señala una escasez extrema y urgente de agua dulce. Esto no es solo una advertencia, es una crisis total. El problema de Libia va más allá del clima. Es una mezcla compleja de geografía, inestabilidad política y años de falta de inversión. El desierto siempre ha estado aquí, pero ahora el aumento de las temperaturas, una población en crecimiento y recursos limitados han llevado al país a su punto de quiebre. Sin embargo, aquí está la parte sorprendente. Hay agua, no una pequeña cantidad, sino vastas reservas subterráneas, selladas profundamente bajo la superficie abrasada. ¿Encontrar y mover esta agua? Eso es un desafío de una magnitud sin precedentes, y aquí es donde comienza nuestra historia. Justo cuando la batalla de Libia contra la sequía parecía desesperada, un tesoro oculto bajo las arenas del desierto cambió todo. Todo comenzó en 1953. Equipos de exploración petrolera estaban perforando en lo profundo del remoto desierto del sur de Libia, lejos de cualquier pueblo o aldea. Su objetivo era simple: encontrar petróleo, impulsar el crecimiento y llevar al país a una nueva era industrial. Mientras sus pesadas perforadoras atravesaban capas de arenisca antigua, el suelo de repente tembló, y para sorpresa de todos, un fuerte y frío chorro surgió del Sahara. Al principio el equipo pensó que era un accidente, pero pruebas posteriores revelaron una impactante verdad. Habían accedido a una gigantesca fuente de agua subterránea. Esto era parte del sistema de acuífero de arenisca Nubia, ahora conocido como uno de los mayores reservorios subterráneos de agua antigua en la Tierra. Según el informe sobre la seguridad del agua de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el acuífero Nubio se extiende por más de 770.000 millas cuadradas, debajo de Libia, Egipto, Sudán y Chad. Contiene aproximadamente 39 cuatrillones de galones de agua, suficiente para llenar más de 1.400 millones de piscinas olímpicas. Aún más increíble, esta agua es antigua. Los científicos creen que data de hace más de 20.000 años, a una época en que el Sahara era verde, lleno de ríos, lagos y praderas. Desde entonces, el agua ha permanecido sellada bajo tierra, intocable, bajo gruesas capas de roca y arena. Para Libia, esto fue más que un descubrimiento, fue una tabla de salvación. Pero quedaba un gran desafío. El acuífero se encuentra en lo profundo del corazón del desierto, mientras que casi todos los libios viven a cientos de millas de distancia a lo largo de la costa mediterránea. La pregunta urgente era clara: ¿cómo podrían llevar esta agua oculta a las personas que más la necesitaban?
Esa pregunta desató uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos jamás intentados. Un plan para construir un vasto río subterráneo, una red de tuberías enterradas para transportar esta agua antigua a través del desierto. Sin embargo, en ese momento, muchos pensaron que era solo un sueño. El descubrimiento de agua antigua bajo el Sahara no solo remodeló la geología, sino que desató una de las ambiciones de infraestructura más audaces del siglo XX. Esa visión provino del gobernante de Libia en ese momento, Muammar Gaddafi. A principios de los años 80, Gaddafi no solo estaba liderando, estaba construyendo lo que creía sería su legado. Para él, el acuífero oculto no era solo agua, era un símbolo de la fuerza y el futuro de Libia. Lo llamó el Gran Río Artificial y lo declaró la octava maravilla del mundo. Según el Comité General del Pueblo de Libia para los Recursos Hídricos, el plan tenía como objetivo entregar más de 2.000 millones de litros de agua limpia cada día. Esa agua sería bombeada desde antiguos acuíferos fósiles enterrados en el desierto del sur del país y enviada al norte a ciudades costeras abarrotadas, donde los grifos se estaban secando. Pero esto no solo se trataba de colocar tuberías. Gaddafi soñaba con un río subterráneo, uno que se extendería por más de 2.500 millas. Se ordenó a los ingenieros perforar pozos a más de 1.600 pies en el desierto y luego conectarlos con enormes tuberías de concreto, cada una más ancha que un camión de carga. Estas tuberías se deslizarían a través de uno de los paisajes más duros de la Tierra, empujando a través del calor abrasador roca sólida y arenas en constante movimiento. Para Gaddafi, era más que un proyecto de agua. Era un movimiento político audaz. Lo vio como una forma de cortar lazos con proveedores de agua extranjeros y resistir la presión de Occidente. Rechazó todos los préstamos externos y declaró que Libia lo pagaría sola. En un ardiente discurso nacional en 1986, transmitido por todo el país, dijo: «Nos dan armas, pero no agua. Construiremos nuestro río y el desierto se inclinará ante él». Sus palabras inspiraron a muchos. En aldeas remotas, la gente comenzó a soñar con campos verdes y pozos llenos. Pero incluso a medida que el proyecto avanzaba, crecían las dudas. ¿Podría un esfuerzo tan masivo sobrevivir a la furia del desierto, al caos político y al enorme costo? Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen el botón de notificación y denle al botón de suscribirse. Significa mucho. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer este programa aún mejor para ustedes. ¿Trato? Lo que siguió se convirtió en uno de los esfuerzos de ingeniería más impresionantes del mundo moderno. Un megaproyecto tan masivo y complejo que al principio los expertos globales lo llamaron una fantasía. Se perforaron más de 13.000 pozos en el profundo desierto del sur de Libia, cada uno descendiendo más de 1.600 pies en la tierra. Desde esas profundidades, una vasta red subterránea de tuberías se extendió por más de 2.500 millas, aproximadamente la misma distancia que un viaje a través de los Estados Unidos, de costa a costa. Cada segmento de tubería era un gigante de concreto, más de 13 pies de ancho y más pesado que un camión de carga completamente cargado. Según la autoridad del Gran Río Artificial, se produjeron y colocaron más de 250.000 de estos enormes tramos de tubería. El proyecto consumió 5 millones de toneladas métricas de cemento, suficiente para construir el equivalente a 20 pirámides de Giza a gran escala. Pero este no era un sistema de tuberías ordinario. Era un río oculto, una tabla de salvación enterrada bajo arena interminable, moviendo agua silenciosamente a través de uno de los entornos más duros del planeta. La construcción comenzó oficialmente a mediados de los años 80. Los equipos trabajaron día y noche, no rotando en turnos desde campamentos remotos en el desierto, donde las temperaturas diurnas superaban los 113 grados Fahrenheit. Los suministros llegaban por aire o eran transportados a través de millas de arena. Las condiciones eran agotadoras, pero la misión continuó. Cada fase traía un nuevo conjunto de obstáculos técnicos. Los ingenieros tenían que alinear milla tras milla de tubos de concreto reforzado con una precisión milimétrica. Excavaron enormes reservorios subterráneos,
recubriéndolos con asfalto para evitar la evaporación, y luego los sellaron bajo capas de tierra abrasada. Reservorios como Omar Mekar y Algarabia fueron cortados en la roca madre y cuidadosamente sellados, cada uno capaz de almacenar miles de millones de galones de agua dulce. Con el tiempo, estos reservorios se convirtieron en más que simples tanques de almacenamiento. Se erguían como testimonios de la determinación humana, una promesa silenciosa de supervivencia tallada en el desierto mismo. Después de años de luchar contra el calor abrasador y las arenas movedizas, el río subterráneo de Libia estaba listo para crecer. Lo que había comenzado como una idea audaz, se estaba convirtiendo gradualmente en una tabla de salvación hídrica a nivel nacional, construida paso a paso a través de fases grandes y cuidadosamente diseñadas. La primera fase, lanzada en 1983, se centró en extraer agua de los acuíferos profundos de Tasirbu y Sarir en el sureste del país. Para cuando llegó a la ciudad de Benghazi, en 1991, los equipos habían perforado cientos de pozos profundos, colocado más de 250.000 secciones de tubería de concreto y completado un doble sistema de tuberías que se extendía casi 1.000 millas. Este sistema podía mover más de 528 millones de galones de agua cada día, ofreciendo una alternativa muy necesaria a los acuíferos costeros en disminución y a las largas entregas de camiones de agua. La segunda fase se extendió hacia el oeste con un objetivo claro: llevar agua a Trípoli, donde vivían más de 1 millón de personas. Para 1996, una nueva tubería añadió otros 660 millones de galones de capacidad diaria. El sistema llegó a ciudades como Misrata y Tarhuna y activó cientos de nuevos pozos en la región de Jabal al-Hassauna. Por primera vez, la región oriental y occidental de Libia estaban unidas por una sola red de agua conectada. Según el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, este desarrollo redujo la dependencia de Trípoli de costosas plantas de desalación en más del 70%. La tercera fase, completada en 2009, se centró en llegar más lejos y servir a más personas. Expandió la red de tuberías en otras 745 millas, elevó la producción total de agua a más de 972 millones de galones por día, y entregó agua limpia a áreas que habían sido descuidadas durante mucho tiempo, como Tobruk. Esto fue posible construyendo un nuevo reservorio y añadiendo otras 300 millas de tubería subterránea. Esta etapa final no solo se trató de escala, sino que trajo un cambio duradero a comunidades remotas que habían esperado durante décadas. ¿Cuál fase crees que cambió más vidas? ¿El empuje hacia el este, el enlace hacia el oeste o la expansión hacia el interior? Deja tus pensamientos en los comentarios. Tu voz ayuda a dar forma a la próxima historia que contamos. Según el informe oficial de infraestructura de Libia del Ministerio de Planificación, el costo total de construir el Gran Río Artificial se estimó entre 20.000 millones y 25.000 millones de dólares. Esa cifra masiva cubrió todo: perforación de pozos profundos, construcción de reservorios, fabricación de tuberías, tendido de miles de millas de red subterránea y mantenimiento del sistema a largo plazo. Y sin embargo, cuando se compara con las altas demandas energéticas y los crecientes costos de los sistemas de desalación utilizados en otras naciones con estrés hídrico, el río oculto de Libia se destaca. Con el tiempo demostró ser no solo más asequible, sino también mucho más eficiente en términos de energía. Lo que hace que este logro sea aún más asombroso es cómo se financió. Libia construyó todo el proyecto sin pedir un solo dólar a prestamistas internacionales. Bajo el liderazgo de Muammar Gaddafi, el país utilizó solo sus propios ingresos petroleros. No hubo bancos extranjeros involucrados, sin préstamos del Banco Mundial, sin condiciones del Fondo Monetario Internacional. Fue un caso raro de una nación haciéndolo por su cuenta. Para millones de libios, el verdadero costo no se trataba de miles de millones de dólares. Se trataba de algo más profundo: libertad de la sed. En una tierra definida por arena y sol, este río subterráneo se convirtió en más que una simple tubería. Se convirtió en una promesa de que incluso el desierto más duro podría hacerse fluir. El Gran Río Artificial fue alguna vez un símbolo de unidad, diseñado para conectar ciudades distantes y llevar vida a cada rincón de Libia. Pero después de la caída de Muammar Gaddafi en el año 2011,
el río entró en un nuevo tipo de conflicto, no contra el desierto, sino contra el caos de la guerra civil. A medida que Libia se fracturaba en facciones rivales, este enorme sistema de agua se convirtió en más que infraestructura, se convirtió en un objetivo estratégico. En el año 2015, una serie de ataques aéreos golpearon la planta de fabricación de tuberías de Brega, la principal instalación del país para producir los enormes segmentos de concreto necesarios para expandir y reparar la tubería. El impacto fue severo. La producción se detuvo y las reparaciones importantes se congelaron durante años. Para el año 2019, el Comité de Supervisión de Infraestructura de Libia reportó grandes pérdidas. Más de 100 pozos en el oeste de Libia habían sido destruidos o desmantelados. Grandes secciones de la red de agua se cerraron o quedaron en mal estado. En algunos casos, grupos armados tomaron el control de las válvulas de las tuberías, utilizando el acceso al agua como un arma, cortando el suministro a regiones controladas por fuerzas opuestas. Un sistema construido para entregar esperanza se había convertido en un símbolo de división. La violencia continua hacía que el mantenimiento regular fuera casi imposible. Los cortes de energía se volvieron comunes. Las estaciones de control fueron saqueadas. Los riesgos de seguridad para los trabajadores aumentaron. ¿El resultado? El sistema ya no podía funcionar a plena capacidad. Según los hallazgos de la Organización Mundial de la Salud sobre agua y saneamiento en zonas de conflicto, el río subterráneo de Libia ahora se considera uno de los sistemas de entrega de agua más frágiles de todo el norte de África. Para las familias que viven en el oeste, los efectos se sienten todos los días. Servicio interrumpido, crecientes preocupaciones de salud y un temor creciente de que incluso la más pequeña gota pueda dejar de fluir mañana. Después de años de disturbios, daños y retrasos, el gran río artificial sigue fluyendo. A través de tuberías rotas, estaciones en ruinas y un gobierno dividido, esta tabla de salvación subterránea continúa empujando agua hacia las ciudades costeras de Libia y asentamientos dispersos en el desierto. Según la Autoridad de Recursos Hídricos de Libia, el sistema ahora opera solo a una fracción de su fuerza original, alrededor de 660 millones de galones por día. Eso es solo un tercio de lo que fue diseñado para transportar cuando se abrió la primera fase hace décadas. Pero la mayor amenaza hoy no es técnica. Es un estancamiento político. Libia aún carece de un plan nacional de agua. No hay una autoridad central coordinando reparaciones, actualizando equipos viejos o reservando fondos para el mantenimiento a largo plazo. Sin este liderazgo, el destino de la red de agua subterránea más grande del mundo sigue siendo incierto. El informe del Banco Mundial sobre infraestructura frágil ahora clasifica el proyecto como críticamente vulnerable. En los próximos 5 años, advierte, los cortes de energía cada vez más graves, la supervisión débil y la falta de inversión podrían desencadenar paradas en grandes áreas. Muchas de las herramientas utilizadas para gestionar el sistema, como manómetros, medidores de flujo y paneles de control digitales, ahora están obsoletas o simplemente rotas. Aún así, el río sigue siendo esencial. Incluso en su estado debilitado, conecta a más del 70% de la población de Libia con agua. Ese acceso ahora es desigual e incierto, pero para millones sigue siendo una tabla de salvación. Ya no es un audaz símbolo de progreso, hoy se presenta como algo mucho más delicado, un milagro frágil. Bajo las vastas arenas del Sahara, el gran río artificial sigue moviéndose silenciosamente a través de la tierra. Pero su mayor desafío no está en la superficie, sino escondido profundamente abajo. El agua que transporta no forma parte del ciclo natural, no regresa con las lluvias, no se recarga cada año. Esta es agua antigua, sellada en piedra desde el final de la última edad de hielo, guardada durante decenas de miles de años. Según la Evaluación Global de Agua Subterránea de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el acuífero de Arenisca Nubia, la principal fuente del río, tiene casi ninguna capacidad de recarga. Los científicos advierten que si la extracción continúa a este ritmo, el suministro podría comenzar a disminuir antes de que termine este siglo. Algunos investigadores creen que el río mismo podría secarse antes del año 2100. Eso deja a Libia con una difícil elección: seguir utilizando una fuente que no puede renovarse
o cambiar hacia otras opciones como la desalación a gran escala. Pero convertir agua de mar en agua dulce no es una solución fácil. Mientras Libia disfruta de uno de los mayores potenciales de energía solar del mundo, gracias al sol interminable del Sahara, construir suficientes plantas de desalación alimentadas por energía solar requeriría una gran financiación, un fuerte liderazgo gubernamental y una planificación cuidadosa a largo plazo. En este momento, el país aún carece de los tres. Entonces, ¿debería algún país depender de agua que algún día desaparecerá? ¿O es hora de cambiar la forma en que pensamos sobre el agua misma? Comparte tus pensamientos en los comentarios y asegúrate de seguir el canal para explorar más historias como esta. Después de décadas extrayendo de un pozo que se desvanece de agua subterránea antigua, Libia ahora enfrenta un punto de inflexión. La pregunta es clara: ¿continuar extrayendo agua fósil del Sahara o cambiar a una nueva solución basada en algo que el país tiene en abundancia, la luz solar? Libia es una de las naciones más soleadas del planeta. Según el Atlas Solar de la Agencia Internacional de Energías Renovables, recibe más de 3.000 horas de luz solar cada año, especialmente a través de las abiertas arenas del Sahara. Eso la convierte en una candidata ideal para la desalación alimentada por energía solar. La desalación tradicional, que elimina la sal del agua de mar, ya se utiliza en lugares como Arabia Saudita e Israel. Pero esos sistemas generalmente dependen de combustibles fósiles o energía nuclear. Libia, que enfrenta serias limitaciones energéticas y financieras, no puede escalar esos sistemas en las condiciones actuales. Pero aprovechar solo una pequeña parte de su potencial solar podría reescribir el futuro. Un estudio de viabilidad del Ministerio de Energía Renovable de Libia proyecta que las plantas de desalación solar a lo largo de la costa mediterránea podrían eventualmente entregar hasta 400 millones de galones de agua limpia diariamente. Eso sería suficiente para apoyar a las grandes ciudades sin tocar una sola gota de agua subterránea. Aún así, el camino por delante es difícil. Construir este tipo de infraestructura requiere miles de millones de dólares en financiación, una fuerza laboral capacitada y un liderazgo nacional constante. Recursos que aún escasean tras años de conflicto e inestabilidad. Y el tiempo no está del lado de Libia. Cada año perdido por el estancamiento político acerca al acuífero al colapso. Sin embargo, la esperanza no se ha perdido. En el año 2024, Libia lanzó su primera planta piloto de desalación solar cerca de Misrata. Construida a través de una asociación público-privada con empresas tecnológicas europeas, la instalación ahora produce alrededor de 5 millones de galones de agua cada día. Es pequeña, pero está funcionando, y podría ser el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde Libia no se alimente de agua antigua, sino del sol. A medida que Libia comienza a explorar la promesa de la desalación alimentada por energía solar, otro capítulo importante en la historia del gran río artificial se está desarrollando, la fase 5. Aprobada por la Autoridad de Agua de Libia en diciembre de 2024, tras largos años de contratiempos, la fase 5 representa la expansión más ambiciosa y técnicamente exigente desde principios de los años 2000. Según el Boletín Nacional de Infraestructura para 2025, el plan incluye más de 930 millas de nuevas tuberías, 660 millones de galones adicionales de agua dulce por día y más de 420 nuevos pozos perforados al sur de Kufra y al este de Sarir, accediendo a secciones previamente inexploradas del acuífero Nubio. Pero esta fase no se trata solo de cantidad, se trata de equidad. Durante años, muchas comunidades en el este y sur de Libia, especialmente aquellas cerca de Al-Jagboub y en el noreste extremo, fueron dejadas atrás. Estas áreas aún dependen de camiones de agua o pozos locales irregulares. La fase 5 está diseñada para cambiar eso, entregando agua limpia y estable a lugares que han sido ignorados durante mucho tiempo. La tarea de ingeniería que se avecina es enorme. Según el Departamento de Estudios Geológicos de Libia, la nueva ruta abarca una amplia gama de paisajes, desde mesetas de roca dura hasta dunas de desierto en movimiento, con elevaciones que varían desde solo 10 pies hasta más de 900 pies sobre el nivel del mar. Eso significa que se necesitan docenas de estaciones de bombeo y un mapeo de elevación altamente detallado.
La financiación es otro desafío. Si bien las inversiones iniciales han provenido de asociaciones nacionales y regionales, el costo total de completar la fase 5 aún no se ha determinado. Justo cuando Libia comenzó a hacer verdaderos avances con la fase 5 del Gran Río Artificial, finalmente ofreciendo esperanza a regiones que habían sido dejadas atrás, la naturaleza golpeó con un giro cruel. En un país donde millones aún esperan agua potable, otros enfrentaron de repente el problema opuesto: agua, surgiendo de debajo de sus pies. A finales de 2023, la ciudad costera de Fleeten, justo al este de Trípoli, fue golpeada por una crisis inesperada. El agua subterránea comenzó a empujar hacia arriba, inundando barrios enteros durante meses. Las calles se convirtieron en pantanos. Las casas se encontraban en charcas de agua estancada, llena de mosquitos. Según un estudio conjunto del Ministerio de Medio Ambiente de Libia y la Organización Mundial de la Salud, la inundación fue causada por infraestructura descuidada, tuberías con fugas, alcantarillas rotas y drenaje deficiente. Un desastre evitable agravado por años de inacción. Luego, en septiembre del mismo año, llegó el día más oscuro de Libia en la memoria reciente. Una rara y violenta tormenta mediterránea, llamada Daniel, golpeó la costa este. En solo unas pocas horas dejó más lluvia que muchas partes de Libia ven en un año completo. 2 viejos diques sobre la ciudad de Derna colapsaron bajo la presión. La devastación fue abrumadora. Más de 4.000 vidas perdidas, casi 10.000 aún desaparecidas y comunidades enteras arrasadas por las aguas de la inundación. Las Naciones Unidas lo declararon como una de las inundaciones más graves jamás registradas en la región. El Grupo de Atribución Climática lo llamó un evento que ocurre una vez cada 600 años. Y esto sucedió en una de las naciones más secas de la Tierra. Hoy, Libia enfrenta una dolorosa verdad. Ya no solo está luchando contra la escasez de agua, está luchando contra extremos, sequías abrasadoras, una temporada, inundaciones la siguiente. Con la crisis climática acelerándose, la pregunta ya no es cómo encontrar más agua, es cómo sobrevivir a lo que viene. Querido amigo, si te parece interesante el video de hoy, no dudes en darle al botón de me gusta para que sepa que lo estás disfrutando. Y si aún no te has suscrito al canal, adelante, hazlo ahora. Creo sinceramente que hay muchas cosas emocionantes esperándote. Tu apoyo no es solo un simple clic, es la motivación que nos impulsa a seguir trayéndote historias cautivadoras y viajes fascinantes de todo el mundo. En este momento en tu pantalla hay otro video que estoy seguro te encantará. Haz clic en él y sigamos explorando juntos. Gracias por tomarte el tiempo de ver el video de hoy. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Gracias por unirte a nosotros. Deja un comentario, dale me gusta y no olvides suscribirte para ver más videos interesantes. Nos vemos en el próximo video.